Misterio sobre misterio, 11-11. Amigos, amantes del misterio, buenos días, tardes o noches, dependiendo de su ubicación en el globo terráqueo. Bienvenidos a Misterio sobre Misterio 11-11. Quien les habla, Rafael Chico, a través de La Otra Frecuencia. Y bueno, esta vez viajaremos a un pasado verdaderamente terrorífico, donde la muerte utilizó a un asesino muy eficaz, y que de haberse extendido unos años más, quizás habría significado el fin más cruel e ineludible de la humanidad. Comencemos. Entre 1347 y 1352, un asesino tan sigiloso como el andar de una pantera se abrió paso en la Europa medieval, matando sin piedad a todo el que se cruzase en su camino. Es normal pensar casi siempre que, al mencionarse la palabra asesino, nos estemos refiriendo a un sujeto que, independientemente del género, trátese de hombre o una mujer, ha cometido en una o más ocasiones algún acto de violencia hacia otro ser humano hasta causarle la muerte. Pero que el asesino en cuestión se pasee muy campante entre todos y nadie a simple vista pueda dar cuenta de su existencia, llagas negras que pueden llegar a cubrir todo el cuerpo, caos total en las ciudades de Europa y un miedo indescriptible que solo algunos lograban apalear con una incesante ingesta de alcohol. En las calles, hombres robustos, mujeres con sus niños, ancianos, ricos, pobres, no había compasión alguna. Todos literalmente pudriéndose en vida, ya que la peste negra había llegado para acabar con más de 25 millones de personas. Según posteriores investigaciones, la enfermedad fue causada por una bacteria de tipo bacilo, es decir, con forma de barra o vara, transportada por las pulgas de los roedores. Se le conocía como la peste negra porque podía ennegrecer la piel y las llagas, mientras que otros síntomas eran la fiebre y los dolores articulares. Se estima que entre el 30 y el 50% de la población de los lugares afectados murió a causa de la peste negra. El número de muertos fue tan elevado que tuvo importantes consecuencias en la sociedad medieval europea en su conjunto, con una escasez de agricultores que dio lugar a demandas para acabar con la servidumbre, así como un cuestionamiento general de la autoridad y rebeliones, y el abandono total de muchas ciudades y pueblos. Fue entonces la peor plaga de la historia en la humanidad. Le llevaría 200 años a Europa recuperar su población al nivel anterior a la peste. En el mismo siglo XIV, pero entre 1316 y 1317, una peste pero de menos impacto habría afectado al ganado y se había producido pérdidas de cosechas por la sobreexplotación de la tierra, lo que provocó dos grandes hambrunas en Europa. Por si fuera poco, y sumado a la llamada Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra, apareció un ciclo climático inusualmente templado, que dio paso al comienzo de una pequeña edad de hielo en la que los inviernos eran cada vez más fríos y largos, reduciendo la temporada de cultivo y, en consecuencia, la cosecha. La peste negra de 1347 entró a Europa probablemente a través de Sicilia,
cuando fue transportada por 4 barcos de grano genoveses infestados de ratas que navegaban desde Cafa en el Mar Negro. La ciudad portuaria había sido asediada por los tártaros mongoles que habían catapultado cadáveres infectados hacia la ciudad, y fue allí donde los italianos se contagiaron de la peste. Otro origen fue el de los comerciantes mongoles que utilizaban la ruta de la seda y que habían traído la enfermedad desde su lugar de origen en Asia Central, refiriéndose específicamente a China, tras estudios genéticos realizados en 2011. Aunque se ha propuesto el sudeste asiático como fuente alternativa y que las pruebas históricas reales de una epidemia causada por la peste en China durante el siglo XIV son débiles. A finales de 1349, la enfermedad había sido transportada a lo largo de las rutas comerciales hacia Europa Occidental, es decir, Francia, España, Gran Bretaña e Irlanda. Todos fueron testigos de sus terribles efectos. La peste se extendió como pólvora y hubo brotes en Alemania, Escandinavia, los países bálticos y Rusia entre 1350 y 1352. Los médicos medievales no tenían idea de organismos tan microscópicos como las bacterias, por lo que hablar de algún tratamiento era completamente inútil. Además, el nivel de saneamiento para la época era espantoso en comparación con los estándares modernos. Otra estrategia útil habría sido poner zonas en cuarentena, pero como la gente huía presa del pánico cada vez que se producía un caso de peste, llevaba consigo la enfermedad sin saberlo y la propagaba aún más. Las ratas harían el resto. Había tantas víctimas de la peste y tantos cadáveres que las autoridades no sabían qué hacer con ellos, y las carretas apiladas con cadáveres se convirtieron en una visión común en toda Europa. Parecía que el único curso de acción era permanecer en el lugar, evitar a la gente y rezar. La enfermedad acabó por agotarse en 1352, pero volvería a aparecer en brotes menos graves durante el resto del periodo medieval. Las consecuencias sociales por el número tan elevado de muertes fueron sumamente graves y en muchos lugares la estructura social se rompió. Muchas zonas urbanas pequeñas afectadas por la peste fueron abandonadas por sus habitantes, que buscaron seguridad en el campo. La autoridad tradicional, tanto gubernamental como eclesiástica, fueron cuestionadas, pues, ¿cómo podían ocurrir tales desastres en un pueblo? ¿No eran los gobernantes y Dios los responsables de alguna manera? ¿De dónde venía este desastre y por qué era tan indiscriminado? Al mismo tiempo, aumentó la religiosidad personal y florecieron las organizaciones benéficas. La peste negra fue personificada para que la gente pudiera entender lo que estaba ocurriendo, y normalmente se le representaba en el arte como la parca, un esqueleto a caballo cuya guadaña cegaba indiscriminadamente a quienes estaban en la flor de la vida. Muchas personas estaban simplemente desconcertadas por el desastre. Algunos pensaron que se trataba de un fenómeno sobrenatural, quizás relacionado con el avistamiento de un cometa en 1345. Otros culparon a los pecadores, siendo un gran ejemplo los flagelantes de la Renania, que desfilaban por las calles azotándose y pidiendo a los pecadores que se arrepintieran para que Dios pudiera acabar con este terrible castigo. Muchos pensaron que era un truco inexplicable del diablo. Otros culparon a los enemigos tradicionales y se alimentaron prejuicios ancestrales que condujeron a ataques e incluso a masacres de grupos específicos, especialmente los judíos, de los que miles huyeron a Polonia.
Un escritor, el poeta galés Ian Gethin, hizo quizás el mejor intento de describir las llagas negras que vio de primera mano en 1349. Describiría lo siguiente: vemos a la muerte introducirse entre nosotros como un humo negro, una plaga que cercena a los jóvenes, un fantasma desarraigado que no tiene piedad de los rostros bellos. Ay de mí con un chelín en la axila, tiene forma de manzana, como una cabeza de cebolla, un pequeño forúnculo que no perdona a nadie. Es grande su hervor, como una brasa ardiente, una desgracia de color ceniciento. Son similares a las semillas de los guisantes negros, fragmentos rotos de carbón marino quebradizo, cenizas de las cáscaras de la hierba del berberecho, una masa mezclada, una plaga negra como peniques, como bayas. Amantes del misterio, hemos llegado al final de otro programa en Misterio sobre Misterio 1111, aquí en la otra frecuencia. Y no quiero despedirme sin antes pedirles que se suscriban, le den like y activen la campana de notificaciones para estar al tanto del próximo video. Gracias por tomarse unos minutos para escucharnos. Será hasta una próxima entrega.